Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a nuestra nueva edición de nuestro ciclo de charlas Café y Mercado, donde desde la BCCH damos nuestro vivo respecto de lo que es las perspectivas de los mercados y fundamentalmente las estrategias de inversión que estamos recomendando desde nuestra área de research. En las últimas dos ediciones, la anterior y esta, estamos haciendo foco en, en herramientas de análisis técnico que Rami nos comparte, que son básicamente indicadores, digamos, que nos permiten tomar mejores decisiones, digamos, a la hora de invertir. En particular, esta charla la hacemos con posterioridad a la charla que hicimos la semana pasada, eh, a nuestro desayuno de trabajo virtual habitual, digamos, donde tuvimos la presencia de los estrategas de Megacueme y donde, con muy buen tino, digo, porque fue, digamos, el día hábil posterior al anuncio del levantamiento del cepo, analizamos un poquito eh, en las cuestiones vinculadas a la fase 3 del programa económico, donde de alguna manera nos sorprendieron dos cuestiones, digamos, del, del levantamiento, digamos. La primera cuestión tiene que ver, en primer lugar, con la priorización que hizo el equipo económico de los temas económicos por sobre los temas políticos. ¿A qué me refiero con esto? A que eh, el levantamiento del cepo digamos, meses previos, digamos, a las elecciones de medio término, representaba una jugada muy riesgosa, digamos, desde el punto de vista político, y aún así, para el gobierno estamos hablando, ¿no? Y aún así, el equipo económico tuvo la valentía, digamos, de alguna manera de eh, priorizar las cuestiones económicas por sobre las políticas, digamos. Esa fue la primera sorpresa. La segunda sorpresa tiene que ver con la magnitud este, del apoyo financiero anunciado, digamos, que, eh, que se encuentra fuera de alguna manera de todas las expectativas previas, digamos, que había, y que tiene que ver no solo con el desembolso inicial, digamos, del Fondo Monetario, sino también con los apoyos que vienen de organismos internacionales y bancos. Eh, Dicha esta introducción, no quiero volver a repetir las cosas que hablamos en el desayuno pasado. Vamos, vamos a iniciar la charla con Rami de los aspectos vinculados, digamos, a análisis técnico, por un lado, y por el otro, las estrategias de inversión que de la bolsa estamos recomendando. Así que bienvenido, Rami. Buenos días. Ok, gracias. Buenos días, Julio. Buenos días a todos y a todas. Gracias por las palabras de presentación. Em, Aquellos que ya, esta es nuestra cuarta charla de Café y Mercados, me parece. Vamos a hacer una dinámica similar a la que tuvimos las clases. No van a ser clases, sino que vamos a hacer un repaso de algunos conceptos de análisis técnico que hicimos en la última presentación, pero mi intención no es aburrirlos con cuestiones, con conceptos técnicos, sino repasar lo que comentamos la última vez para ver las cotizaciones y el comportamiento que tuvieron los activos en el último mes, mes y medio o más tiempo incluso. Eh, Entiendo que la gran mayoría, o si no todos, los que estamos acá presentes, invertimos en el mercado de capitales en distintos instrumentos y hemos sufrido bastante castigo en las últimas ruedas por distintos motivos, tanto de contexto local, contexto externo e inclusive por el comportamiento del tipo de cambio, que lo vamos a comentar ahora en un ratito. La intención de esta charla es, bueno, comentar un poco qué pasó y qué perspectivas
tenemos desde la BCCH, desde el área de research, y también eh, analizar algunas carteras que recomendamos desde el sector, tanto de renta fija como de renta variable, tanto en pesos como en dólares. ¿Bien? Más que nada como un recordatorio de lo que vimos la última vez, nos vamos a enfocar ahora en lo que es el análisis técnico, o sea, el estudio de distintos tipos de gráficos, de indicadores, en contraposición a lo que es el análisis fundamental, o sea, el estudio de balances, de ratios, de los números de la empresa. Bien, habíamos acordado, estuvimos de acuerdo en el sentido de que si el papel, si el tipo de instrumento que estamos analizando, ya sea acción del mercado local, tanto acciones líderes, panel general o CDR, está correcto, o sea, lo vemos en una tendencia positiva, ambos criterios, ambos tipos de análisis me van a dar la misma respuesta, me van a dar que compre el papel, que sume posición sobre el papel o que lo venda, ¿bien? Y exactamente se cumple lo contrario. Si las perspectivas del instrumento, de una acción cualquiera, no se ve bien, tanto en términos de gráfico, como tampoco se ven bien desde el punto de vista de sus balances, de sus números contables, ambos análisis me van a dar la misma, me van a sugerir que realice la venta del instrumento o por lo menos no seguir agregando posición a un instrumento que lo vamos a ver más adelante, termina siendo doblemente perjudicial para la comitente de uno. ¿Bien? También habíamos comentado un poquito la importancia que es a la hora de, dentro del análisis técnico, de primero de cuanto más limpio esté el gráfico, que algo vimos la última vez, cuanto menos indicadores, cuanto menos líneas de tendencia, cuanto menos promedios móviles, cuanto menos herramientas uno le meta al gráfico, mejor. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a tomar una decisión mucho más simplificada. ¿Bien? Si uno empieza a agregar medias móviles, por ejemplo, de distinta duración, no sé, digamos, de 10 ruedas, de 20 ruedas, de 50 ruedas, etcétera, em, corre el riesgo de autoconvencerse de que un instrumento se- sea válido para sumar posición o para comprar solamente porque uno está metiendo muchos indicadores. ¿Bien? Y ese comportamiento, ese criterio de inversión en un contexto de mercado fuertemente bajista, como estamos teniendo últimamente, tanto acá en el sentido del mercado local como en el mercado de afuera, es realmente muy peligroso y mucho más si en el medio de las operaciones uno está operando apalancado. Bien, el riesgo se multiplica porque lo vamos a ver más adelante, pero es como atrapar un cuchillo que se está cayendo y si uno sigue promediando una posición que es evidentemente perdedora, por distintos motivos, pero en términos gráficos la tendencia no es positiva, eh, uno puede llegar al extremo incluso de romper su cuenta muy rápidamente si no toma decisiones rápido, más aún, repito, en un contexto de mercados evidentemente bajistas, tanto en el SPY, tanto en Nasdaq, en el Dow Jones, como en el Merval, en el mercado local, que lo vamos a ver con ejemplos gráficos en breve. Y acá es donde una clave, dos claves en realidad, es, primero, el de analizar los instrumentos en términos siempre de análisis técnico, analizarlo en distintos horizontes temporales, puntualmente en horizonte diario y semanal, y segundo, que también es clave, es el de respetar los stop loss. Bien, o sea, uno cuando incorpora un papel a una cartera, ya sea con la posición que sea, ya sea con un nominal o con 1000 nominales, uno tiene que saber más que cuando comprar un papel, tiene que tener definido su plan de acción. ¿Bien? O sea, compro un papel a un precio X y lo mantengo si llega a un objetivo de un precio mayor o lo vendo si llega a un precio por debajo de mi stop loss. ¿Bien? Y lo importante es mantener este criterio y tenerlo perfectamente definido, porque en situaciones de emergencia como la que estamos pasando, en situaciones de altísima volatilidad,
y de bajas importantes, como la que estamos teniendo ahora, respetar ese tipo de criterios resulta clave, primero para no promediar una posición que es evidentemente perdedora, y segundo para cuidar la comitente de uno de vuelta, ya sea con una cartera chica como, aún peor, con una cartera importante en los que una baja de 10% en un día te puede eh, realmente romper la cuenta, aún peor si estás operando con algún tipo de apalancamiento. ¿Bien? Yendo directamente a las cuestiones prácticas, fíjense que en el gráfico que estamos presentando acá, estamos mostrando el comportamiento del dólar del contado con liqui. ¿Ven? Esto está expresado con acciones y con el ADR de Banco Galicia. ¿Bien? O sea, el papel de mayor volumen, de mayor importancia dentro de lo que es el Merval. Fíjense que hasta hace un par de semanas, o sea, hasta principios de abril, el contado con liqui estaba operando cerca de los 1.350 1.400 pesos. ¿Bien? Lo mismo que el Blue, andaba por zonas 1.400, etcétera. Como ya bien todos sabemos, el viernes, el 11, ocurrió, bueno, lo de que es público conocimiento, la devaluación, el cambio de política monetaria del Banco Central, de la mano del Ministerio de Economía, con el dólar flotando entre bandas. Y bueno, ¿y qué provocó esto? Una baja importante de todos los dólares, o sea, una suba del oficial y una convergencia de todos los demás dólares financieros, más o menos a la zona del 1.130 pesos, inclusive ayer terminó un poco más bajo, terminó por debajo de los 1.100 el oficial. ¿Bien? ¿Cuál es el tema con esto? Bueno, primero, de una convergencia de todos los tipos de dólares financieros, o sea, la brecha cambiaria, lo que se denomina la diferencia entre el dólar informal y el dólar oficial, o sea, el dólar blue y el oficial, es casi cero. ¿Bien? Esto es generalmente positivo, o sea, es una normalización del mercado cambiario, pero esta baja del 20% del dólar, en el dólar contado con liqui puntualmente, puede ser, es válido también para el MEP, incluso, em, tiene una relación directa con la cotización, en este caso de los CDRs. ¿Por qué? Porque los CDRs, o sea, los certificados de depósito argentinos, o sea, uno compra Tesla o Apple o Microsoft, lo que sea, y está comprando, en realidad, al estar comprando un CDR de esos, indirectamente está comprando dólares, ¿bien? Porque tiene la posibilidad de después venderlos contra la especie de y hacerse de los dólares. ¿Cuál es el tema? Es que hasta las primeras semanas de abril, este dólar, que es el contado con liqui, estaba operando en un rango de 1.350 1.400 pesos. Ese dólar hoy ya no existe. ¿Bien? Ese dólar está actualmente en la zona de 1.100, 1.130, 1.150, etcétera. ¿Qué pasó en el medio? Hubo una baja del 20%. Y si uno estuvo comprado en instrumentos, ya sea bonos vía el dólar MEP o ya sea CDRs vía contado con liqui, tuvimos una baja del 20%. ¿Bien? Aunque el CDR no se haya movido. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio implícito bajó. Sea, por eso tuvimos bajas tan importantes a partir de ese mismo lunes. O sea, este cambio de política fue el viernes. El lunes tuvimos, por un lado, las modificaciones de los contratos de dólar futuro, por ejemplo, pero tuvimos bajas importantes en el mercado de SDRs simplemente porque corrigió el tipo de cambio. ¿Se ve? Estábamos cotizando un cambio de 1.400 y de un día para el otro, al día siguiente, pasamos a operar a un tipo de cambio de 1.150. ¿Bien? ¿Cuál es el tema con esto? De que no, este cambio, esta baja del dólar debería ser positivo o debería no ser tan negativo siempre y cuando el mercado subyacente, o sea, el activo del cual yo estoy comprando realmente, por ejemplo, en Tesla o Apple o, no sé, cualquier tipo de Coca-Cola, si el activo subyacente, o sea, la acción que cotiza en Estados Unidos, no cae tanto de precio, o inclusive sube de precio, debería compensar al menos en parte esta baja del tipo de cambio. ¿Bien?
Ahora, ¿qué pasó o qué viene pasando en los mercados desarrollados? Fíjense que venimos de unas caídas de tipo históricas, o sea, a esta altura, con una volatilidad muy alta y un desplome muy rápido de todos los índices. Fíjense que acá tenemos los cuatro índices más importantes del mercado de Estados Unidos. Tenemos en la parte superior tenemos el SPY y el Nasdaq, y abajo tenemos el Dow Jones y el índice Russell. O sea, tenemos todo el mercado desarrollado de Estados Unidos acá. Fíjese que todos tienen en principio el mismo comportamiento, la misma baja fuerte y rápida de las cotizaciones. ¿Ven? Entonces, si tenemos, por un lado, imagínense una cartera de CDRs, tenemos una cartera de CDRs que me bajó 20% el contado con liqui, o sea, estoy cotizando un dólar de 1.150 ahora cuando compré activos a 1.400. Y encima me bajan los índices de los cuales operan los activos subyacentes, entonces tenemos evidentemente un doble castigo a toda la cartera de CDRs, que es lo que venimos viendo. La baja de los índices viene ya desde principios de año, pero actualmente, en este mes al menos, se aceleró bastante este desplome. Inclusive ayer terminaron todos en mínimos, tanto el Merval, que bajó 6% ayer, y los índices de afuera bajaron 2,5-3%, que en números del mercado afuera es un monto, un porcentaje muy, muy serio. ¿Bien? Fíjense que tenemos en términos de porcentuales que el SPY en lo que va desde los últimos máximos, bien, que fueron de fines del año pasado, fíjense que el SPY bajó un 17%, el Dow Jones bajó un 15%, el Nasdaq bajó un 20%, o sea, el mercado donde cotizan las tecnológicas principalmente, ya sea Nvidia, de vuelta Tesla, las acciones de semiconductores, bajó un 20%. Y el índice Dow Jones bajó, el Russell, perdón, bajó un 25%. O sea, son montos muy grandes en muy poco tiempo. ¿Bien? ¿Y cómo se representa esto en los CDRs en una cartera de activos de un cliente cualquiera? Puede ser uno mismo. En los CDRs, bueno, tenés el doble castigo, tenemos una baja en pesos por la caída del contado con liqui y una baja en dólares porque el subyacente también cayó. ¿Bien? Más aún, tenemos un aumento negativo de la volatilidad. ¿Por qué siempre me concentro en Tesla? Porque ya de por sí es un papel súper volátil en comparación de Coca-Cola, en comparación de McDonald's, en comparación de Walmart. Por ejemplo, Tesla puntualmente es un papel que te hace más 10 o menos 10 de un día para el otro. Y en un papel así, en una tendencia bajista, con un contado con liqui que baja fuerte encima, y con unos mercados desarrollados que no acompañan o que se están desplomando cada día más. Imagínense el castigo que viene de Tesla, por ejemplo. Fíjense puntualmente en el gráfico acá que tenemos de Tesla. La caída desde máximos, desde los últimos máximos, que fue post la victoria de Trump, allá por noviembre, del año pasado. Fíjense que estamos entre 50 y 55% abajo, tanto en dólares como en pesos. Bien. Eh, no solo eso, fíjense que por temas simplemente porcentuales, si un papel que yo tengo en cartera, que aún no lo vendí por X motivo, me bajó un 50%, yo para volver al lugar inicial, no tiene que subir un 50%, tiene que subir un 100%. ¿Bien? Fíjense lo lejos que quedamos por ejemplo, no respetar un stop loss, o peor aún, por promediar una posición evidentemente perdedora por X motivo. Fíjense que si hubiésemos vendido, siguiendo solamente lo que vimos la última charla, con algún criterio de medias móviles, por ejemplo, algún cruce de medias, por ejemplo, algún comportamiento del precio con respecto a las medias móviles, dice que las ventas, o uno hubiese vendido la posición, o lo correcto en términos técnicos, hubiese sido desarmar la posición cuando Tesla estaba, por ejemplo, en la zona de $325 o en pesos, en la zona de los 25.000, 26.000 pesos. ¿Bien? ¿Qué hubiese sido lo correcto ahí? Bueno, vendo la posición, desarmo, acepto la pérdida y se terminó.
¿Qué pasó? Si uno no respetó su stop loss, y peor aún, insistió en aumentar nominales, siempre de un criterio de medias móviles. Uno puede estar convencido de la empresa y cree realmente que Tesla es el futuro y compra aún más y aumenta su posición en caídas, tiene que tener en cuenta de que no sé si estamos en piso todavía, no sé si encontramos un piso para este activo puntual y para los mercados en general. ¿Está? Y uno, es un comentario general en el mercado. Fíjense que el mercado puede permanecer más tiempo irracional de lo que uno puede permanecer solvente. Bueno, eventualmente te vas a quedar sin plata para promediar a la baja un activo así. Y si el activo sigue cayendo 5%, 5%, 5%, fíjense que actualmente Tesla, estos son gráficos de ayer, actualmente cerró en 17.000 pesos por CDR. Bien, estamos un 55% abajo desde máximos en pesos, eh, que no fue hace tanto, fue hace un par de meses solamente. Y si encima uno supone, o la hipótesis que maneja uno es que el tipo de cambio va a seguir bajando, ya sea por intervenciones estatales, ya sea por ventas importantes de exportadores, ya sea por, no sé, consenso de que el dólar va a ir a buscar la banda inferior de 1.000 pesos, fíjense que todavía tenemos una caída, una baja al menos de un 10% más, si se cumple esa hipótesis. ¿Bien? Y si eso por el lado del contado con liqui. Y si encima los mercados desarrollados no paran, no frenan su caída, sigue cayendo, van a seguir teniendo un doble castigo durante un tiempo importante más, al menos un 10%. Por eso es tan importante, y yo siempre insisto, eh, con este criterio de, en principio, respetar el stop loss, por un lado, y de vuelta, no intentes atrapar un cuchillo que se cae, ¿bien? No querer adivinar exactamente el piso o la caída final de un activo, sino ir promediando, pero en una tendencia positiva. Nunca ir promediando en una tendencia en un activo que cae, cae y cae. ¿Bien? En el caso del mercado local, del Merval, fíjese que el gráfico en términos semanales, que es lo que estamos presentando acá, está un poco mejor. O sea, venimos de una suba muy importante. Fíjese que la tendencia uy, durante meses largos, perdón, durante meses largos, fíjense que la tendencia fue siempre positiva, pero actualmente estamos en debate si sigue una tendencia positiva, si estamos en una tendencia neutral o si finalmente empezamos a caer y entramos en una tendencia negativa. Fíjense que el mercado local alcanzó un 30% de máximos. Esto está en pesos, ¿eh? El gráfico está expresado en pesos en moneda local. ¿Bien? Fíjense que estamos un 30% abajo desde máximos, pero en detalle, si uno ve los activos que componen el Merval, fíjense que, por ejemplo, Banco Galicia, o sea, estos son los activos acá al costado que tienen mayor ponderación en el índice Merval. Fíjense que tenemos Galicia, YPF, Pampa Energía, Banco Macro, Transportadora de Gas del Sur. Fíjense que estamos todos en una caída en porcentajes muy negativos en lo que va de estos meses, y puntualmente lo que fue abril. Fíjense que Galicia está un 22% abajo, YPF está un 36% abajo, Pampa 28%, Banco Macro 30%, etcétera. Y llegamos al extremo del activo de la acción celulosa, que cotiza en el panel general, que por cuestiones internas de reestructuración de deuda en moneda extranjera y de problemas de caja con la propia empresa, fíjese que el desplome de Celu alcanzó el 90%. Entonces es una empresa prácticamente fundida. Imagínense lo que tiene que subir si yo compro celulosa y me bajó 90%, tiene que subir, no sé, tiene que multiplicar su valor varias veces para volver al monto inicial. ¿Bien? Entonces, qué podemos aprender de esta situación? Bueno, primero, estar atento a una tendencia que puede pasar de positiva a bajista muy rápidamente y actuar en consecuencia y actuar rápido. No promediar, primero, no promediar una posición evidentemente bajista según los criterios que puedo utilizar, cualquier tipo de criterio de vuelta, de análisis técnico, de análisis fundamental,
corto plazo, mediano plazo, largo plazo, medias móviles, lo que sea, pero siempre que yo considere que el papel está en tendencia negativa, o el instrumento está en tendencia negativa, por lo menos no promediar, no sumar posición, o quedarse con la tendencia Rami, que tengo, o Rami, venderlo. Sí, decime. ¿cómo estoy haciendo eco de algunas consultas que me están haciendo? Eh, ¿cómo puedes tirar algunas pautas para establecer los niveles de stop loss en determinados papeles? Puede, por ejemplo, depende del criterio de cada uno. Uno lo que se suele manejar es primero por porcentajes. Por ejemplo, uno compra un instrumento, no sé, vale 1.000 pesos una acción, un activo, y bueno, puede manejarse por, bueno, espero que baje hasta un 15%, y si baja un 15% de mi precio de compra promedio, bueno, vendo. Y se terminó. Esa es la más fácil. Después puede manejarse por un criterio de medias móviles. Por ejemplo, fíjense, si miramos, supongamos que se puede operar el índice Merval. Si mirando el gráfico de acá, si uno compra en zona de la media móvil, esta que está en azul, que es la media móvil de 30 ruedas, uno puede operar en el sentido, bueno, compro si la media, si el precio de este activo está por encima de la media móvil de 30 ruedas, y vendo si el activo rompe hacia abajo la media móvil de 30 ruedas. ¿Bien? Con ese criterio tan sencillo, tan fácil y tan constatable con un botón, fíjense que solamente es un criterio puramente objetivo. No tengo que trazar ningún gráfico, ningún retroceso de Fibonacci, nada. Fíjense, con ese solo criterio, yo hubiese comprado, supongamos que Merval, que este instrumento se puede comprar, fíjense que hubiese comprado allá abajo, fíjense en la zona de 200.000 puntos que vale el Merval, y fíjense que desde ahí abajo hasta recién, o sea, hasta hace un par de semanas, fíjense que la posición era totalmente ganadora. Y fíjense el ruido, o sea, tuvimos en corto plazo unas bajas muy importantes, fíjense acá incluso, pero el activo nunca perdió, o sea, la cotización siempre estuvo por encima de esta media móvil. Bien, también acá volvió a testear, acá testeó y volvió a subir, y acá rompió para abajo y parece que va a seguir para abajo. Bien, entonces, ¿qué criterio puede ser válido? El mismo análisis puede ser para un cruce de medias, por ejemplo, una media rápida de 10 ruedas y una media más lenta de 50 ruedas, por ejemplo. O si manejo con el criterio del precio y la media móvil de 30 ruedas, fíjense que con ese criterio tan sencillo, uno hubiese tenido una ganancia muy importante desde zonas acá abajo. Fíjense que siempre que se acercó a la media móvil fue oportunidad de sumar posición. Acá sí es válido. ¿Por qué? Porque estamos en una tendencia positiva a largo plazo. Fíjense que todo este tiempo fue un trade muy ganador, para inclusive para una cartera súper conservadora, porque yo compré un par de veces y no toqué más esta posición, hasta este último tiempo en el que parece ser que la tendencia está empezando a cambiar su rumbo. Al menos va a quedar neutral, o lo que es el peor escenario posible, que pasa a ser una tendencia bajista ya de largo plazo para el lugar. Y fíjense que no tenemos una tendencia bajista desde al menos un par de años largos. ¿Bien? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque si estas bajas, repito, Galicia 22 abajo, YPF 36 abajo, Pampa casi 30 abajo, estas bajas son con un mercado en tendencia al menos neutral, imagínense a dónde van los papeles si la tendencia empieza a ser bajista. ¿Bien? Por eso hay que tener mucho cuidado y hay que estar atentos en situaciones así de alta volatilidad y de cambio de tendencia, porque el estado de nuestra comitente puede sufrirlo bastante. ¿Bien? ¿Qué criterio, qué análisis consideramos desde la BCCH? Lo comenté también la vez pasada. Fíjense en esta plataforma donde uno puede filtrar activos del mercado local o CDRs. Fíjense que con los mismos filtros que utilizamos la última vez, o que utilizamos siempre, mejor dicho, para recomendar instrumentos para su compra, fíjense que manejando los mismos filtros, fíjense que lo que me aparece acá es que ningún símbolo coincide con su criterio. ¿Qué significa esto? De que los activos actualmente están tan golpeados, o sea, bajaron tanto, tan rápido, que ninguno es válido
O sea, ninguno me justifica comprar en este momento dentro de los papeles de las acciones líderes. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Bueno, que no compre o que no me sugiera compra no significa vender directamente. Significa pues simplemente mantener la posición según estos criterios. ¿Bien? Ahora, mantener la posición, más aún si es una posición importante, en una tendencia bajista, lo hemos visto en las últimas semanas y los últimos días, que puede resultar muy caro. En Galicia, el Merval ayer bajó 6%. Uno por ahí se habitúa a bajas importantes, pero no es normal que el mercado baje 6% en un solo día. ¿Bien? Ahora, peor aún, si uno insiste en una posición perdedora y promedia y compra más papeles, sí, el precio promedio va a bajar. O sea, si yo compro un papel a 1.000 pesos y después lo compro a 500, el precio promedio va a ser 750, pero si el papel sigue bajando, las pérdidas se multiplican. Por eso es importante estos tres, em, no sé, notas al pie. Fíjense que primero, mantener la posición en una tendencia bajista puede ser muy caro. Promediar una posición evidentemente perdedora resulta aún más caro. Y comprar un activo, cualquier tipo de activo, acción, de vuelta a acciones, bonos, obligaciones negociables, etcétera. Comprar cualquier acción cuando no hay nada para comprar puede ser aún peor, simplemente porque si el criterio es que un papel bajó mucho, no significa nada de eso. Volvemos a lo mismo. Celulosa bajó 90%. Mm, eh, o sea, si yo compro celulosa hoy, no significa que solamente puede bajar un 10% más. Puede bajar un 100% hoy de vuelta. No significa nada que haya bajado mucho, o de vuelta, que haya subido mucho, no significa, no es criterio de nada. Si el análisis es correcto, si uno interpreta o analiza un papel y ve que es una buena oportunidad de compra, que suba 10% o que baje 15%, es indistinto. La, em, la recomendación de compra o de venta va a seguir estando activa. Bien, fíjense lo mismo si yo filtro por papeles del panel general. Fíjese que solamente me tira un activo posible o recomendable de compra, que es el papel Grimoldi. ¿Bien? ¿Cuál es el tema acá? Que acá ya tenemos primero, por un tema de volumen, un papel como Grimoldi lógicamente no espera la cantidad de nominales que puede operar Galicia, Banco Macro, YPF, etcétera. ¿Bien? Entonces, a tomar una posición grande en un activo que no maneja mucha liquidez, tiene sus riesgos también a la hora de querer salir de la posición. Si uno tiene una posición grande y quiere vender, seguramente no va a encontrar punta compradora o si la encuentra, va a estar a un precio muy poco conveniente. ¿Bien? Y lo mismo si aplicamos los mismos criterios a los CDRs, fíjese que del listado de CDR, que son, no sé, 400 instrumentos distintos, fíjese que solamente tenemos 4 hasta ayer, al menos. Y fíjense también un detalle importante que son 3 de esos 4, fíjense que están relacionados con oro, con minerales no energéticos en realidad. Pero, ¿qué sugiere este tipo de activos? Que son instrumentos defensivos, que son instrumentos que suben o que se mantienen cuando todo el resto baja. ¿Bien? Volvemos a lo mismo. Si vemos al precio de los commodities, fíjense que el oro está en máximos históricos. Estos activos están relacionados con el oro y son los únicos o de los pocos que aguantaron o no cayeron tanto dentro de la debacle que vienen siendo el mercado y los activos en términos generales. Bien, esos son solamente los comentarios de análisis técnico. Eh, no sé si hay alguna consulta, Julio, puntual en el chat, o si no, pasamos a las carteras ya recomendadas, que aún así en No, un había contexto así. simplemente énfasis, Rami, en la parte de la definición de los stop loss, que lo comentaste muy bien. Bien, perfecto. Ahora, para esta segunda parte, uno puede pensar de que en un contexto tan negativo, de tanta baja, uno no podría recomendar nada. Y no es el caso. Hasta ahora solamente hablamos, nos concentramos casi exclusivamente en lo que son
instrumentos de renta variable. Bien, pero tenemos la otra pata, y más aún en el mercado, en el contexto local, donde tuvimos instrumentos de renta fija en pesos, más aún de corto plazo, letras de corto plazo, y mediano plazo incluso, que tuvieron subas muy importantes, en poco tiempo también. Antes de pasar las carteras, fíjense, volvemos a lo mismo. Tenemos el tipo de cartera según el perfil que un comitente, que un cliente puede manejar. Tenemos tanto conservadora, moderada como agresiva. ¿En qué se separan, en qué se distinguen los porcentajes? Bueno, por ejemplo, aparte en una cartera de tipo conservadora, fíjense que tenemos una mayor ponderación de un 80% en instrumentos de renta fija, puntualmente en el fondo Axis, que es el fondo que administramos desde BCCH, y ONs en dólares. Estos porcentajes, a medida que uno va pasando una cartera moderada o agresiva, fíjense que se van invirtiendo. Pero sigue teniendo una parte importante del fondo de dentro de la renta fija en pesos, una ponderación importante del fondo Axis Estrategia 20. ¿Y por qué menciono puntualmente este fondo? Porque por la composición, por el comportamiento del fondo, por el objetivo del fondo, mejor dicho, fíjense que es el de maximizar el rendimiento de la liquidez transitoria de los inversores, invertidos ¿en qué? En instrumentos, en LICAPs, puntualmente, mayoritariamente, y también en bonos SER, o en bonos atados a la inflación. Fíjense que actualmente la tasa la tasa nominal anual del fondo Axis que está por encima del 46%. Y actualmente, en lo que va del mes, fíjese que tenemos una variación del 3, casi 3,2%, aún faltando 10 días para que termine el mes. O sea, y fíjense también, primero por un lado la composición del fondo, que es el gráfico de torta. Tenemos un 50% del total, o sea, dentro de todo el universo de instrumentos, tenemos un 50% en LECAPs, donde hay una concentración importante en letras de corto plazo. ¿Bien? Y también tenemos, que también es relevante para la actualidad, una parte, un 15% en bonos atados a la inflación. ¿Bien? Que dado el contexto, al menos de corto plazo, donde uno puede prever un aumento de la inflación, es importante estar cubierto con instrumentos que ajusten vía inflación. ¿Bien? Y el gráfico, este que tenemos acá a la derecha, fíjense la suba importantísima que tuvimos en los últimos días, en las últimas semanas, mejor dicho, el valor de la cuota parte del fondo. Fíjense que está explicada eh, casi exclusivamente por el aumento del precio de los instrumentos de renta fija en pesos. Bien, ya sean LECAPs, ya sean BONCAPs y ya sean instrumentos de bonos SER. Entonces, ¿qué significa esto? Que aunque el mercado de acciones o de CDRs se destruya, fíjense que al estar invertido en un fondo de renta fija en pesos, fíjese cómo no solamente no se destruyó, sino que al bajar tanto las tasas en tan poco tiempo, fíjese que el precio de los activos recuperó enormemente y en muy poco tiempo. ¿Ven? Y eso es lo que explica, fíjense, la suba tan eh, casi vertical del valor de la cuota parte de este fondo puntual en las últimas semanas, en los últimos días, incluso. ¿Bien? Después, entrando más en detalle, uno puede armar distintos tipos de carteras también, ya sea con exclusivamente LECAPs, o sea, letras de capitalización de corto plazo. ¿Qué tenemos? Este ejemplo puntual, fíjense que tenemos un instrumento de cuatro instrumentos, mejor dicho, con vencimientos cortos o medianos. Fíjense que tenemos una letra de mayo, una letra que vence en junio, una en julio y otra en septiembre. ¿Bien? Y fíjense que las tasas de interés a las cuales operan actualmente estos instrumentos, esto estaba en la zona del 45-47% hasta hace no mucho. Bien, ahora está de vuelta a una zona del 31, 32, 35%. Este desplome de las tasas eh, se vio también con un aumento exponencial del precio de los instrumentos. O sea, la relación es inversa. Baja la tasa, sube el precio, sube la tasa, baja el precio. Y esto, volvemos al gráfico de atrás, es lo que explica también la suba del valor de la cuota parte.
O sea, al estar comprados en este tipo de instrumentos y la tasa bajar tanto y tan rápido, tiene que subir el precio, que fue lo que efectivamente ocurrió en los instrumentos que componen el fondo. Por eso, fíjese que la tasa nominal anual es de un 40, es más de un 46% en fondo, el fondo Axis, con una duration de 0,44 años, bien, en comparación a una tasa, a la tasa ponderada de esta cartera LCAPS, por ejemplo, que está por debajo del 33%, con una duration menor porque son instrumentos de corto plazo. Bien. Lo mismo se puede plantear con una cartera de bonos de capitalización que son instrumentos similares, nada más que es a un plazo mayor de tiempo. Fíjense que acá los vencimientos ya son en octubre del 25, en enero del 26 y en febrero del año que viene. Bien, fíjense que armando una cartera ponderada de estos tres activos, la tasa, fíjense que es un poco mayor, estamos en zona del 36-37%, pero con una duration modificada del fondo de 0,5, siempre en años, ¿no? De medio año, digamos, contra un 0,2 años del fondo de la cartera recomendada de LCAPS y también contra un 0,44 de el fondo Axis. O sea, en términos generales, ¿qué quiero decir con esto? Fíjese que el fondo Axis tiene una mayor tasa, claramente, 46 contra 33 y contra 36, y con una duration que está aproximadamente en el medio. No tan corta como la cartera de LCAPS, pero tampoco tan larga como una cartera de Bond Caps. Bien. También podemos incluir para clientes más conservadores que prefieren invertir en instrumentos que también lo tiene el fondo incluso, pero acá esta cartera está pensada para aquellos que por algún motivo quieren cubrirse de un posible rebrote fuerte inflacionario y consistente. Bien. Eh, Fíjense que la inflación del último mes fue del 3,7 y venimos del 2,6. ¿Ya? Si uno supone, o si uno considera que la inflación va a seguir en niveles altos, durante un tiempo prolongado, lo más sensato podría ser cubrirse con instrumentos que estén atados a la inflación, como por ejemplo un Bonser, un TZXD6, o sea, un Bonser 2026 y un Bonser 2027. Bien, fíjense que son tasas eh, interesantes también porque a este rendimiento promedio del casi 23% se le debe considerar también la inflación del periodo. Bien, pero una contra es que es una duration bastante alta. Estamos acá en más de un año, 1,4 años de duration, lo cual en un contexto, en un mercado local, puede ser un tiempo bastante importante para mantener una cartera. ¿Bien? Siempre la recomendación más importante es, si uno quiere invertir en un instrumento en pesos, o sea, la cartera, el fondo Axis es la alternativa más sencilla porque dentro de Axis tenemos instrumentos, tanto LECAPS de corto plazo, que aproveche la baja de tasas, y tenemos instrumentos de SER que se ven beneficiados con un aumento posible de la inflación. ¿Está? Aparte de tener instrumentos de obligaciones negociables en pesos de tanto pyme como no pyme, fideicomisos financieros, futuros de dólares, que con las últimas bajas del dólar futuro se vieron muy beneficiadas, eh, pagarés dólar linked, cheques de pago diferido en pesos, etcétera. ¿Bien? Entonces, como alternativa eh, general, un fondo con una tasa mayor y con una duration no tan larga puede ser una buena opción, al menos como diversificación para instrumentos para liquidez en pesos de las comitentes. Bien, eso por el lado de renta fija en pesos. Bien, también tenemos toda la ala de carteras recomendadas en dólares. Fíjense que nos vamos moviendo según horizonte temporal. Fíjense que arrancamos con un pagaré bursátil, por ejemplo, una recomendación de una compra de un pagaré bursátil hard dólar,
con un vencimiento menor a un año. O sea, un vencimiento de 360 días con un instrumento que uno ingresa en dólares, es pagadero en la misma moneda y aparte está avalado por una CGR. Bien, es el instrumento más conservador dentro de las opciones de corto plazo que uno puede tener en el mercado. Ahora, si uno quiere sumar un poquito más de volatilidad agregando lo que son ONs, obligaciones negociables, o sea, deuda privada de las empresas, puede armar algo para un vencimiento corto, por ejemplo, en 2027, o sea, corto en el sentido de deuda en dólares de las empresas, un plazo, un horizonte temporal. Una duration de menos de 2 años es un corto plazo. ¿Bien? Fíjense que si armamos una cartera, por ejemplo, con los bonos de San Miguel, de Edenor y de la minera Exar, fíjense que en términos ponderados tenemos una TIR de cerca del 10% en dólares, así que pasamos de un 6%, un 8%, a un casi 10% en dólares, con una duration de 1,5, ¿bien? Siempre con un vencimiento en 2000, con tanto las amortizaciones como la devolución de los intereses como el capital, con la última devolución, fíjense, siendo en noviembre del 27, como indica el flujo de fondos que está acá abajo. ¿Bien? Uno puede ir eh, moviéndose en el horizonte temporal a un plazo mayor, sumando más instrumentos de otro tipo de mercados. Por ejemplo, en este caso tenemos un vencimiento, una cartera que vence en 2031, pero fíjense que tenemos ONs, o sea, YPF, Telecom Edenor, y acá incorporamos lo que es el AL30, o sea, el Bonar 2030, con una tasa muy interesante del 13%, que de vuelta, sumando más volatilidad, esta tasa estuvo en el orden del 8% y estuvo en el orden del 20%. ¿Bien? Y también sumando lo que son los BOPREALES, el serie D, puntualmente que también sigue estando por encima del 10% en dólares, pero que viene de una baja importante en la tasa de interés. Fíjense que también estamos acá alrededor del 10% la tasa en dólares, con una duration ya más larga, ya de un poco más de 3 años. Bien. Ahora, si uno lo que quiere, uno como inversor quiere tener ingresos permanentes en dólares, ya sea vía cupones de interés o vía amortización del capital, puede armar algo similar a esto. Dice que esta combinación de activos, de vuelta a ONs, por ejemplo, Aeropuerto Argentina, YPF, bonos soberanos, Bonar 2038, BOPREALES, el 2027 nuevamente, y un bono subsoberano en dólares, que es el bono de Buenos Aires, el 2037. Fíjese que estamos con una tasa del 11% ponderada, pero lo importante, lo positivo de esta cartera es que tenemos, de vuelta como lo repetí, ingresos mensuales, tanto de capitales, de interés, como de amortización. Desde abril, o sea, inclusive desde antes, si esta cartera la hubiésemos armado en enero, o sea, teníamos ingresos mensuales desde abril hasta noviembre del 28, inclusive, ¿bien? O sea, tenemos durante más de 36 meses, todos los meses, ingresos de dólares permanentes, ¿bien? Puntualmente, ¿por qué hago énfasis en el bono, en el BA7D, en el bono de Buenos Aires? Porque este bono venía de una TIR de, no sé, casi 30%, y fíjense, llegó a valer 11-12% de TIR. O sea, esa baja de 20 puntos porcentuales en una tasa hace casi que duplique su precio. O sea, este bono pasó de cotizar, no sé, $30, $35 a la zona de 65-70, e inclusive pagando interés en el medio. O sea, el recorrido que tuvo el bono del Buenos Aires 37, lógicamente es otro tipo de riesgo. No es lo mismo un pagaré, un hard dólar cortito, que un bono subsoberano, ya sea por riesgo, de vuelta, por riesgo provincial, por riesgo político, por riesgo de crédito, por riesgo de repago, etcétera. Pero con una tasa que venía del 30%, casi 30%, eh, creo que vale la pena al menos poner un porcentaje al menos pequeño de una cartera en este tipo de bonos. ¿Bien? Eso por el lado de renta fija, tanto pesos como dólares. Y también, fíjense que quiero
puntualmente destacar las carteras de renta variable exclusivamente de la BCCH para lo que fue abril, fíjense que tanto son dos carteras de renta variable, cada uno con una composición y ponderación distinta. Fíjense que inclusive para la cartera, tanto la uno como la 2 incluso está todavía mejor. Pero fíjense que en un periodo de tiempo, en un bimestre, cuatrimestre, en las últimas semanas, de desplome absoluto del mercado, como lo vimos en los gráficos anteriores, fíjense que el rendimiento de esta cartera sigue siendo positivo. O sea, marginalmente positivo, pero sigue estando arriba. Fíjense, por ejemplo, Ledesma, desde que recomendamos incorporar a la cartera, fíjese que está 20% en pesos positivo, contando el desplome que tuvieron todos los activos en términos generales durante los últimos tiempos. Pampa mismo, fíjense que desde que recomendamos nosotros está 14% arriba Pampa. Bien. Y en la otra cartera, los rendimientos son todavía mejores. Fíjate que Gas del Sur, que comentamos anteriormente que desde máximos estaban 16, desde máximo había caído casi 30%, desde que lo recomendamos acá y lo estamos incorporando a la cartera, está un 16, casi 17% arriba. Bien, ahora, son rendimientos bajos en términos comparativos, sí, pero si lo contrastamos contra un mercado Merval que está 30% abajo, tener una cartera armada y que tenga un rendimiento positivo es realmente para destacar, dado el contexto actual que estamos manejando tanto afuera, tanto en los mercados desarrollados como en el mercado local. ¿Bien? Y por último, que esto también siempre lo menciono porque los clientes suelen consultar sobre este tipo de carteras en el mismo caso que para la renta fija en dólares, uno puede armar una cartera de ONs, de bonos soberanos y subsoberanos que tengan ingresos mensuales de dólares, puede hacer exactamente lo mismo, pero con CDRs. Fíjese, con esta composición de activos, uno se asegura ingresos mensuales vía dividendos, que es un gran punto a favor, porque uno compra un CDR en pesos, pero percibe dividendos en dólares. ¿Bien? Ahora, si yo armo una combinación o una ponderación de, por ejemplo, los activos Pfizer, JP Morgan, Barrigold, McDonald's y Coca, fíjense que tengo repago de dividendos, o pago, o percibo dividendos durante todos los meses. Ahora estamos en abril, pero el JP Morgan ya pagó dividendos, pero a partir de mayo, fíjense que, por ejemplo, Pfizer y Barrick se supone que van a pagar dividendos y son ingresos en dólares. O sea, uno compra el activo en pesos, o sea, al empezar a comprar un nominal, uno percibe dividendos en dólares, en moneda extranjera. Ahora, fíjense que la variación de estos activos fue un 12% negativo porque, y se explica, como ya lo vimos en las primeras diapositivas, fíjense que es una combinación de la baja del contado con liqui y de la baja de los mercados desarrollados. Bien, con eso estamos terminando la presentación, Julio. No veo si hay alguna pregunta, alguna consulta. Bueno, bárbaro, Rami. Hoy comentaste las condiciones, los criterios para establecer los stop loss Sí. eh, que tienen que ver con, bueno, el uso de indicadores o simplemente establecer un porcentaje de caída, digamos, o contrastarlo con la media móvil, como el caso del ejemplo que pusiste de la media móvil de 30 días, Ujú. que en el caso de haberla seguido, digamos, hubiera sido un excelente trade, digamos, ¿no? Sí. Eh, ahora bien, ¿qué pautas, qué criterio podés recomendar a nuestros clientes para definir los niveles de profit asociados, o sea, por un lado el stock en escenario de caída y, y en un escenario, digamos, de tendencia positiva, cómo definir los niveles de profit de la cartera? Principalmente, o sea,
En términos generales va a depender primero si estoy analizando un bono, una acción o un CDR. En el caso de los CDRs puntualmente, vamos al gráfico, fíjense que acá volvemos al ejemplo de Tesla porque es el más, siempre es el más gráfico para comentar estas cuestiones. Fíjense, Tesla en dólares, fíjense el gráfico de la derecha, ahora, esto es de ayer incluso, cerró alrededor de $225. ¿Bien? No, o sea, en términos de análisis técnico no tengo ningún motivo para recomendar la compra de Tesla, Ujú, así como está ahora, más allá de que capaz hoy sube un 15% y bueno, puede pasar. Pero mirándolo hoy a Tesla, esto está en términos semanales incluso. Fíjense que no, la tendencia es claramente bajista, venimos de un 500, de valer casi $500 a la zona de 225, o sea, la destrucción es tremendo. significativa. Pero, de vuelta, uno puede utilizar, si uno, bueno, se convence y quiere comprar Tesla ahora, bueno, hasta dónde puedo ganar? Por ejemplo, que es una pregunta usual. Bueno, fíjense que la media, tenemos acá en el gráfico de la izquierda, tenemos dos medias móviles, dos líneas. Tenemos la azul, que es la de 30 ruedas en semanal, o sea, de 30 semanas, bien, y la línea más roja, que es más estable, que es una media móvil de 200 semanas. Bien, es una media móvil de muy largo plazo. Fíjense que el precio rompió ambas. O sea, está una tendencia claramente bajista y de largo plazo encima. Pero uno puede considerar, bueno, compro hoy el activo este en dólares y veo qué pasa, capaz sube un poquito. ¿Qué tan poquito puede subir o qué tanto puede subir? Bueno, uno puede tomar como take profit, o sea, como compro ahora en $225 y bueno, y lo puedo vender, puedo cargarme una orden de venta alrededor de el precio en el cual está operando la media móvil de 200 ruedas o la media móvil que está más cerca. Bien, en este caso, fíjese que si vemos acá el valor, está cerca de los $250 cotizando esa media móvil. Ahora, si yo compro en 225 y lo vendo en 250, fíjese que el papel puede seguir para abajo, se puede seguir destruyendo, puede valer 200, 180, 150, pero en el medio pude hacer una ganancia de un 10% en dólares, lo cual en un contexto tan desafiante y de tanta destrucción de valor en el mercado, en todos los mercados, un 10% en dólares no es nada despreciable, más aún en renta variable, más aún en un activo tan volátil como es Tesla. Bien. Ese es un criterio, o sea, manejarme siempre con medias móviles. Compro ahora y vendo cuando esté cerca de una media móvil. Otro criterio puede ser, bueno, compro ahora y vendo y lo tengo a largo plazo y veo de venderlo cuando vuelva a máximos anteriores, lo cual es un criterio que también puede ser válido, pero fíjense que el último máximo, el máximo histórico de Tesla está en $500. O sea, puedes tener el papel un tiempo muy largo hasta que llegue a 500, Mm, pero fíjense que estamos hablando de un 100% en dólares. O sea, son otros objetivos a otro horizonte temporal. ¿Bien? O sea, entonces tenemos distintos criterios. Puede también, en la parte de bonos, uno puede manejarse con tasas. Compro un Bonar, un al 30, por ejemplo, cotizando al 12% y lo vendo cuando cotice al 7%, al 8%, lo que sea. ¿Bien? O sea, según el activo, el criterio va a variar, pero uno de vuelta siempre tiene que definir tanto criterios de entrada como criterios de salida, criterios de compra, criterios de venta. ¿Bien? Es un laburo tedioso, lógicamente, pero es lo correcto por el bien de las comitentes que tiene cada uno. Saber cuándo comprar y saber cuándo vender, tomar ganancias y aceptar la pérdida. Que no es la muerte de nadie, y no aceptar y no promediar, de vueltas, lo repito, es lo que quiero que se lleven de acá. No promediar una posición que es claramente negativa, solamente porque a uno le cae bien la empresa o le cae bien el dueño o no sé, lo que sea. Lo positivo de los gráficos es que son totalmente Hay que, objetivos y hay los que separar los indicadores. sentimientos, Y digamos, los del... indicadores estos son totalmente objetivos. Yo prendo y apago con un botón y me dicen 2 clics qué comprar y qué vender. ¿No está? Siempre va a haber oportunidad para comprar un papel. O sea, siempre va a haber mercado. Eso es lo importante. Más vale comprar seguro, pero alcista, que tirarse una fichita ahora
y bancarse una caída del 15% adicional en dólares, que en el contexto local puede ser bastante difícil de remontar. ¿Bien? Bien, Rami. Otra consulta. Eh, Preguntan sobre la acción de Vima. Eh, De Bima. de Vima. Sí, Mm, Bima la tenemos recomendada. A ver, ¿dónde tengo la recomendación? Bima, acá. Sí, Bima sí. es una, actualmente, fíjense, la tenemos, la mantenemos en cartera. Fíjense que está 11% abajo de la compramos. Se compensa igual en parte porque fíjense que la que mayor ponderación tiene en esta cartera puntual es Pampa, con un 20%, que está ganando un 14%. O sea, la variación positiva es de un 14%. El caso de Bima, puntualmente, hace un par de semanas, meses, capaz alguno está más al tanto, hubo una fusión de mercados de Matt Barrofex, que ahora es un activo nuevo que cotiza con el nombre de A3 Mercados, que es una especie que cotiza en bolsa. Bueno, esta fusión, o sea, las relaciones entre los mercados, uno supone que va a ser mucho más, eh, ¿cómo decirlo?, mucho más armónica, mucho más armoniosa entre todos los distintos mercados. Y Bima es uno de esos mercados. Bien, también puede incluirse el grupo financiero Valores, por ejemplo, que actualmente está en una tendencia súper bajista. Esa sí que no le recomendamos. Pero en el caso puntual de Bima, si uno tiene un view constructivo a mediano plazo, a largo plazo, y el mercado pega la vuelta y empieza a subir, va a subir Galicia, va a subir YPF, va a subir Pampa, pero también va a ir de la mano con los papeles que tienen relación con el mercado en sí mismo. Por ejemplo, Bima, por ejemplo, A3 Mercados, lo que era Rofex, ¿bien? Por ejemplo, Grupo Valores, incluso, etcétera. Eh, lo cual lo quita de vuelta. Si volvemos a la plataforma de recomendaciones, fíjense que actualmente esta captura acá es de ayer, fue en tiempo real. No era para, si tenías Bima, por ejemplo, el activo Bima, era para mantener la posición. Al día de hoy veremos cómo abre hoy el mercado. Puede ser posible que el mercado, debería haber abierto el mercado de futuros ahora, no sé cómo está yendo, pero si hoy tenemos un día positivo, puede ser válido volver a sumar posición y en qué activos, cuáles van a tener em, mayor posibilidad de suba. Bueno, lo que tenemos en las recomendaciones es las carteras de renta variable. Tanto esta cartera, la cartera uno en la cual se incluye Bima, como la cartera 2 en la cual se incluye Gas del Sur, Banco Macro, Central Costanera, Ledesma, etcétera. Bien, de vuelta, es un tema de timing, es un tema, repito, no adelantarse, no querer atrapar un cuchillo que está cayendo porque puede ser muy costoso eh, la operatoria si no están las condiciones dadas. Bien, Hola chicos, buen día. hola, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo quería consultar con este sinceramiento así del mercado cambiario y sabiendo que hay varias acciones argentinas que tienen su ADR, ¿no se estarían comportando más como un CDR? Y en base a esto, si el CDR, o en este caso el ADR argentino, está con tendencia alcista, ¿no sería mejor mantener acciones argentinas? Ya en algún Eh, momento va a corregir al alza. Siempre, sí, uno debería, sí, está muy buena la pregunta. O sea, la ADR, por ejemplo, vamos al ejemplo fácil de Galicia. Galicia cotiza en el mercado local, o sea, en pesos, y también cotiza en dólares vía su ADR. El cociente, el ratio entre ambos te da un contado con liqui, no sé, 1150 por ejemplo. Em, Todavía comentado, me parece la última presentación, es que a la hora de comprar un CEDAR, cualquiera sea, y esto también es extensivo a los instrumentos de ADR, es siempre ver la cotización del subyacente. Bien, si volvemos al gráfico de Tesla, puede pasar, acá, si vemos el gráfico de Tesla, puede ser, acá, ahora sí miremos a la derecha, el gráfico de la derecha. Puede pasar que hoy suba 30% Tesla, no es un número loco, tampoco sabiendo lo que es el papel. Pero ¿qué significa esto? Puede ser que
puede subir 30%, pero porque el tipo de cambio se volvió loco otra vez y subió una enormidad y eso hace que suba el valor del CDR, pero el subyacente capaz no subió tanto o bajó, lo cual ha pasado también. Entonces, ¿cuál es el gráfico principal que uno tiene que estudiar, analizar, comentar, lo que sea? Es el gráfico, el del subyacente. En el caso de Galicia, puntualmente, o también Edenor, IRSA, también cotiza mucho afuera, uno debería estar concentrado. Después termina operando uno en pesos, siempre, casi siempre. Pero debería tener consideración sobre el gráfico en dólares. Por lo mismo, puede ser que en pesos un instrumento esté subiendo, pero es simplemente producto del aumento del contado con liqui y en el mercado desarrollado el instrumento sigue desplomándose. Bien. Y la única ganancia que tuviste en pesos es simplemente por un aumento del contado con liqui y en términos reales estás empardando o perdiendo. Pero sí, está buena la observación. O sea, siempre uno tiene que ver el mercado subyacente primero, antes de comprar cualquier instrumento. Al menos verlo. Después vemos. Después uno toma la decisión sobre pesos, porque uno lo que termina comprando Galicia en pesos, Tesla en pesos, o bonos también lo puede comprar en pesos. ¿Bien? Pero el análisis es en moneda dura primero. Acá hay una pregunta interesante que es de uno de nuestros BCCH AFI. ¿No les parece que establecer criterios de entrada y salida por análisis técnico solamente es lo mismo que hacer trading? Eh, Cuando lo que siempre recomendamos desde la bolsa es invertir a largo plazo. Pregunto porque es una cuestión que me cuesta encontrarle un punto medio a la hora de hablar con algún cliente, por eso siempre es importante el plan inicial, como decimos. A ver, acá está buena la pregunta, Deo. Si bien es cierto que, digamos, los asesores habitualmente hacen las propuestas de inversión a los clientes pensando en los objetivos que tienen los clientes, digamos, en términos de horizonte temporal, en términos de aversión al riesgo, digamos, de los instrumentos, eh, moneda, bueno, etcétera, etcétera, con lo cual uno podría decir que esa cartera podría ser de mediano plazo, digamos, pero también sabemos que en la medida que como asesores de inversiones tengamos herramientas, elementos que nos estén dando señales, digamos, respecto de cuáles son los momentos para salir de un determinado papel o entrar o en otro instrumento, o bien en un mercado golpeado aún mantener posiciones, son todos técnicas, digamos, que al asesor mismo y obviamente a los clientes, porque esta es una charla, está dirigida a clientes, también les sirve para administrar su cartera de inversiones. Entonces, de alguna manera, lo que estamos tratando de transmitir son todas aquellas herramientas adicionales que pueden utilizar desde los asesores financieros hasta los mismos clientes para mejorar la administración de la cartera, independientemente que la estrategia inicial de inversión que se ofreció a un cliente haya sido solo eso, una estrategia inicial que con el transcurso del tiempo va cambiando conforme se van cumpliendo los objetivos de inversión o conforme el mercado va variando, digamos, y generando oportunidades o generando de alguna manera, bueno, hasta acá llegué, como hoy explicó Ramiro, en el caso del uso de stop loss en determinadas circunstancias, digamos, ya sea usando porcentaje de baja respecto del precio de compra o bien el uso de instrumentos como el que comentaba Rami, indicadores de la media móvil de 30 días, digamos, ¿no? Pero básicamente eso, este es un tema que me lo llevo para después discutirlo más en profundidad, Deo, en las charlas AFI, digamos, en la próxima que vamos a tener. Dale, dale, Julio, gracias.
Sí, agrego una cosita. No, está perfecto lo que comenta Julio. Tiene sentido, o sea, uno también suele, que es un vicio, una maña negativa de relacionar al análisis técnico con el corto plazo o inclusive con el trading de 5 minutos o de 1 minuto, incluso como lo he visto en el mercado. ¿Bien? Es un instrumento, un criterio válido para eso, pero también el análisis técnico puede ser válido para el mediano o largo plazo. Fíjense que todos los gráficos que yo estuve presentando acá, puntualmente este, el del Merval, está en horizonte temporal semanal. O sea, cada una de estas velas representa una semana de cotizaciones. Fíjense que yo no hice trading acá, no es que compré y vendí, compré y vendí, compré y vendí en cada punto, sino que yo simplemente, siguiendo este criterio, fíjense, yo comprar con un activo cuando está por encima de la media móvil, fíjense que en todo caso, o no vendí este activo, o compré solamente en situaciones donde la tendencia parecía romperse, pero después siguió positiva. Y fíjense que este solo, o sea, siguiéndome con análisis técnico con solamente una media móvil, fíjense que sencillo, que es fácil que era operar este activo. Dice que se compré alguna vez en 200.000 puntos y este activo, aún con esta baja en el medio, fíjense que vale 2 millones. O sea, dice un por 10. No sé cuánto tiempo es esto, pero imagino que son un par de meses a años, pero es un por 10 en pesos siguiendo solamente una estrategia tan básica como compro cuando está por encima de una media, vendo cuando está por debajo de la media. ¿Bien? Esto sin hacer, y esto también es importante, sin hacer, eh, sin ver el futuro, digamos. Uno también, esto también con los años y con la operatoria, uno va aprendiendo y con el cuero también, en que uno nunca va a comprar en mínimos y nunca va a vender en máximos. Es imposible. Ni Warren Buffett hace eso. Pero sí, uno puede comprar en zonas coherentes, o sea, una compra. ¿Por qué compro este activo? Porque está por encima de la media móvil. Perfecto, bueno, vendo con algún porcentaje o vendo en partes o compro en partes en, en límites determinados y después dejo el activo que siga subiendo. Total, estoy un por 10 arriba acá. ¿Qué me cambia a mí? O sea, sí, bueno, hubiese vendido acá en casi 3 millones de puntos, bueno, ¿qué va a hacer? No pude. Pero lo vendo acá en 2. Y si yo vengo de 200.000, hice un por 10 cuando algún distraído por ahí compró en máximos y está un 50% abajo en pesos, imagínense en dólares. Bien. Pero este criterio, termino con esto, este criterio es replicable a al menos todos los activos de renta variable. Después en renta fija el criterio es otro, ahí estamos hablando de tasas, estamos hablando de tires, estamos hablando de riesgo de crédito, es otro análisis. ¿Puede ser válido el análisis técnico? Más o menos. Pero para la parte de renta variable, el criterio de análisis técnico así de básico y así de largo plazo, que eso es importante, es el criterio de mediano largo plazo. Para trading cortito es otra cosa, pero para criterio de largo plazo, al menos un análisis así inicial es súper válido y fíjense que se constata con la realidad. Bueno, bárbaro, Rami. Bueno, creo que más o menos ya estamos cerca de la hora y media, digamos, de... Bueno, acá hay una pregunta de Miguel. ¿Conviene esperar? Y con esto terminamos, Rami. Súper. A ver, ¿conviene esperar que los CDR aumenten o desprenderse por las dudas sigan cayendo? Y depende de dónde venís. O sea, en el caso de Tesla puntual, si estás un 50 abajo, y es complicado. O sea, es complicado vender un activo que está 50 abajo, por experiencia propia, lo digo. Ahora, ¿cuál es el análisis que realmente, y eso yo, o sea, tranquilamente me puedo equivocar? Eh, si la convicción del gobierno, por los medios que sea, es bajar el tipo de cambio a la zona de los 1.000, el contado con liqui está cotizando a 1.150 ahora. El contado con liqui no va a llegar nunca a 1.000, Tenemos todavía un pero recorrido si baja a bajista, 1.000, digamos, a mil por tipo de cincuenta cambio solamente. solamente por tipo de cambio, esto sin contar si Trump sigue en las suyas de tirotearse con todo el planeta, eh, es complicado mantener una cartera de CDRs que no tenga bajas importantes. Ayer mismo, ayer era una sangría, había activos.
puntuales en CDR que estaban bajando 30%. Eh, es complicado mantener una cantidad de CDRs así. Depende del horizonte temporal también, porque de vuelta, si uno quiere estar ahorrando para años largos, y si por algún tipo de criterio uno piensa que Tesla es un buen papel, bueno, perfecto. Me es difícil recomendar un activo que bajó 50% por el solo hecho de que bajó 50%. ¿Eh? Ujú. Pero bueno, si la hipótesis sigue, realmente no sé cómo están los mercados de dólar futuro, pero si siguen a la baja ahora, eh, no queda otra que pegar, que le va a terminar pegando los CDRs, le va a terminar pegando los bonos en pesos y la cotización va a seguir bajando sin importar lo que pase en el mercado subyacente. ¿Bien? Si compensa, va a compensar en parte, pero la baja va a ser eh, mayor, seguramente. Seguramente. Bien, bueno, buenísimo, Rami. Bueno, por nuestra parte, agradecerles a todos los presentes por haber participado de este ciclo de charla. A los que no pudieron estar, vamos a estar enviando la grabación durante el día, junto con la presentación, para que tenga todos los elementos, digamos, de la charla actual. Y si Dios quiere, nos vemos en la próxima actividad que estamos planificando, digamos, para mediados del mes de mayo. Así que bueno, sin más, muchísimas gracias y que tengan una buena jornada. Súper. Muchas gracias. Gracias a todos por el tiempo. Que tengan buen día y una buena rueda. Bye bye.